Bueno, buenas noches, buenas tardes ya. Estamos aquí en una charlita muy buena. Estamos en un proyecto. No, estamos con Marta. Primero estamos con Marta. Estamos en un proyecto muy interesante que ahora nos contará. Y bueno, y todo esto viene porque dentro de este proyecto, en determinados puntos de la vida, se han proyectado hacia la Alpujarra, ¿no? Que ahora hablaremos también de esa proyección. Y hablamos también de Ser Nature, ¿no? Como proyecto de Marta, pero yo siempre arranco la primera pregunta de forma rápida para no entrar tampoco en cosas concretas. ¿Quién es Marta? Bueno. Bueno, ¿quién es Marta? Pues un ser humano que, pues siempre con mucho anhelo de conocerse, de descubrirse, Yo en realidad esta pregunta no la puedo contestar. Bien, 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 O sea, bien. no te puedo contestar quién soy porque, bueno, he nacido, estoy aquí en este cuerpo y te puedo decir, bueno, lo que me encanta la naturaleza, me encanta acompañar a seres humanos, descubrir qué maneras hay para encontrarnos mejor, para tener relaciones más sanas, para acompañar el dolor, para acompañar el amor y bueno, siempre como en esta búsqueda, en este descubrimiento y bueno, pues aquí estamos. Genial. Yo sé. Creo que tiene DNI. Creo que DNI tiene, ¿vale? Hasta ahí podemos llegar. De aquí nace un proyecto, bueno, creo que un proyecto que lleva ya bastante tiempo, por lo que he podido indagar en redes, Mm, Ser Nature, ¿no? ujú, Pero a mí me gustaría saber dónde arranca este proyecto y en qué ujú. momento se construye todo esto hasta día de hoy, que sé que hay otra cosa, que ahora hablaremos después, pero ¿dónde nace esto? ¿Dónde nace esta semilla? Bueno, pues esta semilla nace, bueno, yo soy de Barcelona, me vine a Ujú. vivir hace 10 años a Granada y bueno, hasta la época del COVID y yo me dedicaba pues a dar clases de yoga, a dar clases de movimiento y masaje y cuando pasó el COVID, Ujú. pues bueno, yo vivo aquí en el Sacromonte, que el Sacromonte está en Granada, que estamos aquí dentro de esta cueva, que son como ya las últimas casas cerquita de la montaña. Un privilegio de casa, ya lo digo yo. Y entonces, pues lo que yo hacía durante la pandemia era irme a la naturaleza para seguir en contacto con la salud, porque bueno, estábamos encerrados, entonces pues empecé a pensar qué bueno sería que la gente pudiera Ujú. venir aquí a la montaña, que pudiéramos hacer, pues bueno, a compartir mi práctica, compartir lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y entonces pues se empezó a apuntar mucha gente los domingos y ya pues unas mujeres dijeron que venían con tiendas de campaña y ahí fue como, bueno, si queréis venir con tiendas de campaña, ¿por qué queréis que dure más días esta experiencia? Y entonces pues empecé a buscar casas por la Alpujarra para poder estar 3 o 4 días y en medio pues del encierre y de la pandemia pues tener un lugar de salud, de encuentro, de resistencia también y también de verdad y de autocuidado y también viendo que nadie se estaba responsabilizando de verdad de una salud en ese momento, porque la Ujú. salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que Ujú. la salud son muchas más cosas, es la parte social, es la parte psicológica, es el cuerpo, es el contacto, entonces, pues entonces nos tocaba a nosotros responsabilizarnos de estos encuentros. Y así que hubo un hombre que me dijo que, bueno, que allí podíamos subir, que es un cortijo precioso de retiros, que allí se hacen formaciones y lo vi un lugar increíble para encontrarnos allí. Y ahí empezó todo. Y como sé que hay mucho de qué hablar, no quiero que corramos. Ah, vale. Em, Cuando llega ese primer retiro, Ujú. ¿ya traías tú todo ese conocimiento que me has demostrado que traes? ¿O ahí es donde se empieza a fraguar una búsqueda más fuerte del todo el conocimiento que manejas sobre todo tu proyecto? Es decir, un poco que la gente
que te va a ver por primera vez sepa de dónde nace a nivel de conocimiento todo esto que te envuelve? ¿Sabes la pregunta por Bueno, dónde voy, no? yo cuando empezó el proyecto y debido a las circunstancias del COVID, que Ajá. todavía el COVID de alguna manera exageró la sociedad en la que vivíamos. En Ujú. ese momento fue cuando creo que mucha gente empezó a darse cuenta de el estilo de vida en que vivía, porque claro, cuando no hay encierre, bueno, pues tú vives en un piso, vas a trabajar, vuelves, ¿no? Y normalizas ciertas cosas. Pero cuando hubo el encierro, ahí fue cuando mucha gente empezó a entrar en contacto con ella misma, con la soledad, con el silencio, y ahí pues empezó a destapar un pastel bastante grande. Y también, bueno, como yo venía de la terapia corporal y venía de la terapia humanista y demás, pues nosotros, los que venimos de estas corrientes, somos muy conscientes de que si el ser humano no tiene contacto, Ujú. si el ser humano no tiene encuentros, si el ser humano no mueve su cuerpo, va a enfermar. Y cuando el agua se estanca, se enferma, Ujú. se genera neurosis porque la energía que no se mueve va a la mente y ahí se generan grandes problemas, ¿no? Entonces, allí fue una cosa más de sentido común. Fue como, ostras, estamos encerrados, Ujú. están habiendo un montón de casos de ansiedad, en los adolescentes habían un montón de casos de suicidio. Cierto. Y fue, ¿qué es lo que ahora más nos hace falta? Más que nunca, porque obviamente antes de la pandemia también hacía falta mover el cuerpo, comprender cómo somos, tener prácticas saludables, conocernos, relacionarnos, ¿no? Pero que en el COVID todavía más, era como necesito entrar en contacto con la naturaleza, necesito entrar en contacto con mi cuerpo Ujú. para que no ir al sobrepensamiento, al miedo, había muchísimo miedo y además, sobre todo el COVID fue una situación de paranoia, de los demás me van a contagiar. O sea, es que encima se Ajá. exageraba todo el tema de si me acerco a alguien me contagia, ¿no? Y entonces, pues bueno, el sistema de nervioso estaba súper alterado, ¿no? Y entonces, pues aquí en España se prohibía también ir a la naturaleza, Ujú. cosa que en el norte de Europa y en otros Cierto. sitios no. Por ejemplo, una amiga en Alemania, cuando hablaba con ella, pues salía a la calle a pasear a la naturaleza, sus vecinos también, Qué y, alegría. y era parte, ¿no? Y nosotros aquí no. Entonces, a veces tener salud también es tener prácticas de desobediencia civil, en mi opinión. Vaya corte de vídeo me acabas de dar, ¿eh? ¡Plasca! No venimos de aquí a la espiritualidad de la Y me meditación. suelta eso. Pero la desobediencia civil es parte de ir al encuentro con la salud, de ir al encuentro con la verdad y de ir al encuentro con el respeto propio de lo que somos como seres humanos, ¿no? Y entonces, dentro de lo que significa conocer la salud y conocer lo que nos viene bien y teniendo pues nuestra distancia de seguridad, bueno, pues podía ser posible, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí empezó este movimiento y ahí empezamos a aplicar las cosas que nos hacían falta en ese momento. Bailar el miedo, mover el cuerpo, tener prácticas de regulación de la energía, porque parece mentira que tenemos un montón de tecnología, un montón de información y lo que menos sabemos hacer es Regular. Cierto, regularnos, cierto. conectarnos con nuestra energía vital, conectar con nuestro poder, aprender a tener relaciones saludables. Entonces, es curiosísimo, ¿no? Que estamos en la sociedad más avanzada tecnológicamente y la que estamos más alejada Sí. de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Entonces, creo que más que nunca, tanto en el COVID como ahora, es el momento Necesario. de poner esto ¿Y a plena luz. qué recuerdas de ese primer encuentro? Esa primera vez que te encuentras tú con un grupo, que al final un grupo que eres tú la batuta del grupo, ¿no? Eres la que manda. Sí. ¿Qué recuerdas? Bueno, yo recuerdo muchísimo amor. Yo recuerdo haber hecho realidad un sueño. Era como estaba ahí mi adulta, pero también estaba mi niña interior súper feliz, Ujú. porque, claro, el encierre estábamos todos encerrados, sabíamos el sufrimiento que estaba generando en tantas personas, ¿no? Y el poder ver a personas en la naturaleza,
caminando, pudiendo moverse, dándoles el sol en la carita, que sabemos lo importante que es el sol, ¿no? Porque mira, hay muchas cosas en terapias y en este mundo que son muy complejas y hay otras cosas que también son muy sencillas, ¿no? Y las principales son la base es que nos dé el sol en la cara, tomar agua de verdad, comer buenos alimentos y conocer nuestro propio cuerpo, ¿no? Y luego ya viene todo lo demás, Ujú. ¿no? Pero y ver a estas personas, cada una también era libre de ponerse la mascarilla o no ponerse la mascarilla, ¿no? O sea, cada persona pues elegía cómo quería estar. Y entonces pues hicimos un tour por la finca, que era una finca de permacultura, y entonces pues íbamos por allí oliendo los tomates. Entonces, bueno, pues quien tenía mascarilla pues se apartaba un poquito la mascarilla para oler el tomate, que por suerte el tomate no contagiaba. Y entonces pues sí, ahí empezó todo y bueno, fue una vía, ¿no? Fue una vía entre lo posible y lo imposible y fue un lugar donde poder compartir y donde poder expresar, pues, bueno, pues todo eso que estábamos viviendo, ¿no? Como humanidad y como sociedad, ¿no? De hecho, era curioso, ¿no? Porque George Orwell tiene escrito en un libro que esto iba a pasar. Hay unas imágenes en el libro de George Orwell que hay como unas personas en burbujas. Entonces es curioso, ¿no? Porque yo creo que nos falta mucha información de lo que es salud, nos falta mucha información de lo que es esta sociedad, nos falta mucha información porque si no tenemos esa información, estamos vendiendo nuestra libertad a cualquier precio Ujú. y al final es nuestra vida la que está en juego, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto estos espacios como lugares donde se puede generar algo que hay entre lo posible y lo imposible, donde las personas se puedan conectar con sus propios pensamientos, conectar con su propia verdad y autenticidad, donde haya cuestionamiento, pero no un cuestionamiento tampoco tan mental, sino más bien experiencial, ¿no? Y ir, pues, un laboratorio de cómo volver a ser más auténticos y más libres, ¿no? Y bueno, ahí seguimos con el proyecto que Y ahí está. nace, digamos, como esa primera vez que tú dices, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí si hemos logrado reunir X personas de la nada y tal, imagino que detrás de eso vendría otro, ¿no? ¿Nos ubicamos en el siguiente? Claro, sí, sí. Bueno, eso empezó en primavera. Ujú. Empezamos. No, el primavera fue el segundo. Hicimos un encuentro por Navidad en el Ujú. año 2019. Ajá. Y luego ya seguimos con los domingos, Ajá. todos los domingos, cada semana encuentros. Luego con mi compañero de retiros hacíamos también muchos encuentros de cantos de mantra, de música medicina. Y luego ya hicimos el próximo encuentro en primavera, luego otro en verano, Maestro Corazón. Bastante, ¿eh? Y bueno, sí, 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 ¿Cuánta sí. gente crees que habéis podido pasar en total? Cientos de Cientos personas. de personas. Estos últimos 6 años, 7 años, cientos de personas han pasado, sí. ¿Y qué te has encontrado? Pues mira, me he encontrado, me he encontrado con seres maravillosos, me he encontrado con personas muy sensibles también, me he encontrado con personas sensibles de a pie, con profesores, con médicos, con enfermeras, con jóvenes, con jubilados, con de todo tipo de personas y es que hay algo que pasa, ¿no? Cuando nos reunimos las personas en este tipo de vida, estamos cada uno a lo nuestro un poco, ¿no? Pues todo el mundo con nuestra vida. Y es curioso cuando nos reunimos las personas y nos conocemos de verdad, diferentes rangos de edad, diferentes situaciones de vida. Hay una alegría, algo que sucede por dentro, ¿no? Que es como, wow,
qué desconocimiento más grande tengo yo sobre lo, de quiénes estamos formando parte de esto, ¿no? Y luego, qué curioso cuando nos acercamos porque nos damos cuenta de que tenemos también, pues, motivaciones parecidas, que somos muy diferentes pero muy parecidos a la vez y que son súper necesarios encuentros donde poder, pues, relacionarnos y conocernos, porque hay muchos mitos y muchos prejuicios y muchas ideas que se caen. Y se Ujú. caen simplemente al mirarlos. Porque cuando no los miramos, hay muchas ideas y muchos prejuicios y muchas historias, ¿no? Y cuando las miramos aparece la verdad. Y bueno, y delante de la verdad, pues hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan Menos. menos, y tener la capacidad, pues, de relacionarnos con eso también, ¿no? Y ahí, pues bueno, aparece la vida, aparece la vida. ¿Crees que en todos esos encuentros, que han sido unos Sí, cuantos, sí. em, uno cree, ¿no? Seguramente será un sí. eh, ¿Has cambiado rumbos? Sí, 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 por completo. Yo empecé, sobre todo, bueno, mm, hace 20 años empecé con mi práctica de yoga Ujú, y a mí el yoga, la verdad, me cambió la vida porque me encontré con mi cuerpo, me di cuenta que había pasado casi 20 años de mi vida desconectada de mi cuerpo y en el mundo del ático, de la mente, y entonces pues bajar al cuerpo, bajar a mis apoyos, bajar a la respiración, ver los cambios de la energía, a mí me dio mucha esperanza. Me dio mucha esperanza porque yo venía del mundo más de la política y de la crítica ujú, social, ¿no? Y entonces también yo era una persona muy sensible y a mí me faltaban apoyos físicos para sostener la realidad y para sostener un mundo que es duro estar aquí ujú. con esta dualidad, ¿no? Y es duro, bueno, estar en cuerpo y en alma íntegro y relacionarnos pues con todo este caos social y cultural que tenemos que a veces no hay ni por dónde cogerlo. Entonces, Totalmente. a mí el yoga me agarró a la vida, me agarró a mí, a quien yo era, a mi cuerpo, y ahí me dio espacio para respirar y para ser, ¿no? Tener un eje, un apoyo que no era tanto de mirar hacia afuera, de cómo era la sociedad, de toda esta locura, Ujú. sino más bien poder tomarme a mí como referencia y volver a mí, ¿no? Que al final eso es, pues, es la primera parte que nos sana y nos devuelve la vida y la tranquilidad, ¿no? Que es la parte que creo que más hace falta. Vale. Y retomo la pregunta otra vez. Y cara a gente que has conocido, Sí. em, imagino que habrá habido cambios de rumbo, ¿no? O sea, de gente que después de pasar por ti o por tu retiro, ha habido cambios de vida, ¿no? Ujú, Gente a lo mejor que estaba en una idea y a través de todas estas terapias y demás ha podido decir, uy, me estaba equivocando, iba por aquí, iba por allí, ¿no? Que creo que este proyecto, por todo lo que llevamos hablado ya, me aterriza a mí mucho porque creo que no es humo lo que hay en este proyecto. Yo creo que aquí hay bastante cimiento, lo que se mm, articula en tu proyecto. Por lo tanto, creo que, lógicamente, ni vamos a dar nombre ni apellido ni nada, pero que habrá habido gente que te habrá escrito después, ¿no? Oye, Marta, gracias por esta experiencia, estaba equivocándome, ¿no? O sea, se te ha llegado a dar eso, ¿no? Imagino. mm. Bueno, las personas que asisten a espacios de autoconocimiento, pues son personas que ya han empezado ya a preguntarse cosas, Ujú, se están cuestionando si su estilo de vida es o no es lo que les llena, a lo mejor están en un momento de cambio, a lo mejor necesitan un espacio para cuidarse y autocuidarse. Entonces, el generar estas vivencias y este trabajo personal en la naturaleza sí que hace que las personas tengan momentos de despertar, tengan momentos de conexión, tengan momentos de ver cosas nuevas, de reconocerse, de descubrirse. Entonces, eso es un proceso al final, ¿no? ujú. Vienen conmigo al retiro, luego vienen a sesiones individuales, luego hacen terapia, luego
a lo mejor me piden consejo y empiezan a hacer una formación, ¿no? Y entonces, pues todo eso pues es una puerta, ¿no? Un camino que se abre a conocerse profundamente, ¿no? Y sí, en mi caso, por ejemplo, yo en mi camino, para mí lo que me ha ido cambiando, lo que me ha ido abriendo, pues bueno, son muchas piezas y muchas partes del camino, ¿no? Entonces, sí que ha habido casos, ¿no? De personas que me han dicho, pues, que han cambiado de trabajo, personas que se han empoderado para hacer sus propios proyectos, personas que se han inspirado en lo que han vivido, personas que han descubierto una nueva forma de vida, ¿no? Yo creo que a las personas lo que nos pasa mucho es que si no lo vemos, no nos lo creemos, que necesitamos de vivir las cosas para poder creer que es posible. Ajá. Y como los seres humanos somos esponjas y somos seres sociales, vivimos por imitación muchas veces de lo que hay en el mundo o en la sociedad. Entonces, cuando alguien te propone, mira, existe esta forma de vivir, existe este autoconocimiento, existe esta parte de ti y esta otra, puedes acompañarte con esto para tu día a día, pues entonces dicen, ah, pues si ella lo hace, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces, sí, al final todo está por hacer. Todo está por crear. Somos creadores infinitos de realidades y cuando nos permitimos hacer lo que nuestros dones y nos Ujú. permitimos seguir nuestro camino, ya ni siquiera lo hacemos por nosotros mismos, sino que eso ayuda a alumbrar a otros a que también lo hagan, ¿no? A abrir miradas, a abrir puertas, a abrir caminos, de que es posible y que hay otras formas, ¿no? Al final el plantar la semilla es, creo que lo más Es clave. importante, sí. Ya tengo muchas preguntas, pero las voy a dejar para el final. Vale, último, digamos, retiro que haces, aproximado, de fecha, más o menos, de toda esta tanda que ibas haciendo. ¿Es reciente o no? El último retiro que he Ujú. hecho, hemos hecho el Festival Amar en Ajá, verano ajá. y sí, han venido 80 Qué personas. bien. Este último festival iba orientado a las relaciones conscientes, Ujú. iba orientado a la danza, al movimiento, a generar confianza, comunidad, tribu. Ha habido música en vivo, ha habido naturaleza. ¿Lugar? Eso ha sido en Almería. En Almería. Ajá. Claro, Sí, porque no lo hemos dicho, que es verdad que tú en determinado momento te has focalizado en la Alpujarra, pero que te has ido moviendo por distintos puntos de la geografía. Es sí, cierto. sí. A mí me gusta escoger sitios que hay proyectos humanos con corazón y justamente en el de Almería era un lugar donde yo estuve viviendo hace unos años, fui voluntaria allí Qué bien. y luego en el de la Alpujarra pues es un sitio bueno, que tiene 300 hectáreas de permacultura, que la gente. Un lugar fuerte. Sí, bueno, un lugar humano, un lugar eh, que cuida el ecosistema, que la comida que se come es una comida sana, que los espacios son espacios cuidados, ¿no? Y que puedes tener una experiencia auténtica en conexión con la naturaleza, ¿no? Sí, Y a partir de ahí se empieza a fraguar otra cosa, ¿no? Hay algo en mente, ¿no? sí. En primicia. Cuéntanos, ¿qué es Bueno, esta? pues sí, a ¿Qué hay en ver. la fábrica? Bueno, los últimos años he estado compartiendo retiros y no es una cosa que me gustaría dejar de hacer, pero sí que es verdad que ya últimamente se me está haciendo muy corto, 3 días con las personas y estoy en un momento donde. No se retira, ¿eh? Para los seguidores, no se retira. Ahora dice, es que lo dejo todo. Bueno, Puede puede pasar. pasar, pero sí que bueno, que siento compartir más desde una escuela, compartiendo un proceso, haciendo herramientas, ¿no? Desde todas las escuelas y prácticas que he ido aprendiendo y concentrando aquello que realmente ha sido transformador para mí y revelador, ¿no?
Para mí ahora el foco está en las relaciones conscientes, el foco está en seguir trabajando con la terapia corporal y yendo pues hacia el desarrollo de la autenticidad entre nosotros y también cómo tener una comunicación asertiva, cómo poder conectar con nuestros recursos, ¿no? Va por otro lugar la La historia. idea, ¿no? La idea, ¿no? Sí, sí, Y es una... hablamos aproximadamente de fechas aproximadas de querer lanzar este nuevo proyecto. Sí, bueno, la Aproximado. formación para lanzarla en octubre del año que viene, Ah, lo tienes claro. sí, del año 2026. Y ahora, pues bueno, estamos haciendo los Ujú. preparativos, que también con la página web. Va a haber jornadas y encuentros en relación a este trabajo para que la gente lo pruebe, otras personas que ya lo conocen, ¿no? Y que puedan hacer un proceso profundo donde poder estar acompañado también de una comunidad, tener también sesiones individuales personalizadas y hacer un camino conjunto, un camino de la mano. O sea, va a ser algo más profundo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por decirlo de Ujú. alguna manera, ¿no? Sí, ahora creo que es muy importante que los espacios de conciencia sean espacios consistentes y espacios que tengan una continuidad, que haya también una tribu que genere este sostén y que haya, pues eso, ¿no? Como un desarrollo entrelazado, ¿no? Y sí que van a haber retiros, pero estos retiros van a estar en sintonía con la formación. Va a poder venir gente que solo quiera estar 3 días, Ujú. pero sí que bueno, que va a tener esta continuidad, ¿no? Que también me lo piden mucho, ¿no? Continuidad y también cuando hacemos los retiros 3 días es una experiencia transformadora, pero sí que es verdad que poder hacerlo durante un año con una continuidad y con una estructura, bueno, es que va a ser muchísimo más transformador, va a tener herramientas mucho más constantes y bueno, se va a abrir una puerta por ahí. Mm, genial. Genial. Em, Además del proyecto y de todo lo que puede conllevar un proyecto a nivel, bueno, a nivel como cualquier persona que monte un proyecto, ¿no? A nivel Marta, Ujú. ¿qué le gusta a Marta de esto? ¿Qué te atrae de este proyecto? En general, desde que empezaste en este mundo. ¿De cuál proyecto? ¿Del Ser Nature o De de...? ambos, al final está unido de cierta manera, ¿no? En lo nuevo y lo antiguo está unido. Es decir, ¿qué hace que a ti te llame la atención seguir profundizando en este camino? Que hay pocos realmente en este camino. ¿Qué te llama a ti la atención? ¿Cuál es tu punto de motivación para seguir ahí? Bueno, mi punto de motivación es que a mí me ha salvado la vida. O sea, a mí me ha cambiado la vida, a mí le ha dado sentido a mi vida, me ha ayudado mucho a conectar con mis recursos, con mis potencialidades y no creo que haya nada que nos haga libres tanto como conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que la libertad no es un estado externo, sino que la libertad es algo que está dentro, ¿no? Y que no hay nada que dé más paz y más satisfacción que aprender cómo volver a casa. Uy, Y qué bueno eso. hay algo curioso que hablaban del Santo Grial, que el Santo Grial es como una figura que iban a buscar a las iglesias, que iban a buscar como si fuera un tesoro. Iban a buscarlo también a Montserrat, que es una montaña muy famosa en Cataluña, Ujú. donde está la Muraneta, ¿no? Y antiguamente la gente iba a buscar el Santo Grial allí como algo que nos salvaría, que nos daría información, ¿no? Y claro, ahora actualmente nos estamos dando cuenta de que en realidad, bueno, ese Santo Grial no se puede encontrar afuera, no es una cosa que vayamos a buscar afuera, ¿no? Es algo que está dentro de nosotros y que es un camino que estamos descubriendo y que es el único camino
que nos va a devolver la humanidad y la dignidad. Creo que estamos muy perdidos los seres humanos. Estamos queriendo ser quien no somos. Estamos satisfaciendo objetivos ajenos. Estamos queriendo llenar nuestros vacíos con todo lo que nos ofrece esta sociedad que está hecha para la compensación. Y ahí nos estamos perdiendo, ¿no? Quiénes somos. Y es una lástima porque el ser humano tiene un potencial infinito y lo he visto. Yo he visto el potencial que hay. Ujú. Vale, que ahora sí que tengo la necesidad de crear esta escuela, esta formación, de que sea un proceso largo, pero incluso en los retiros de 3 días, o sea, ver la cara y el cuerpo de las personas que llegan el viernes y ver cómo se van el domingo, o sea, solo en 3 días, Ujú. de humanidad, de cuerpo, de salud, de vitalidad, lo que son y lo que somos capaces de hacer. O sea, tú imagínate, por eso hay tantos sistemas de dominación, por eso hay tantos sistemas de desconexión, por eso hay tantas cosas, porque todas las grandes corporaciones que crean todas estas historias saben perfectamente que tenemos muchísimo poder. Los seres humanos tenemos muchísimo valor y tenemos muchísimo que aportar. Hay un gran miedo a que realmente tengamos el conocimiento Ujú. de lo que somos. De dar el paso, ¿no? Por eso es tan importante trabajar con nuestra energía vital, despertar nuestra energía, no alimentarnos con alimentos tóxicos, estar en contacto con otros seres humanos que nos inspiran y estar en contacto con lo verdadero. O sea, es esencial. Sin eso estamos vendidos al mayor postor, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, para mí no hay nada, nada, nada más importante que nuestra vida y nuestro desarrollo y aprender a disfrutar de la vida. Y claro, para aprender a disfrutar de la vida, pues tenemos que conectarnos con la verdad de lo que somos, con lo que nos duele, con lo que nos separa. Y con todo esto... Me ha abier- Ella sola ha abierto la caja de Pandora. Y Marta, ¿qué crees tú que está pasando en la sociedad que vivimos hoy en día? Con tanto materialismo, relaciones rotas, consumir, facturar, no parar, no bajar el ritmo. ¿A qué crees que se debe? Bueno, este es el temazo. Exacto. ¿A qué se debe? Yo creo que básicamente se debe a la desconexión que tenemos con nuestro cuerpo. Cuando desconectamos nuestra cabeza de nuestro cuerpo, aparece una dominación, una autoexplotación y una desconexión brutal. Ya lo sabían las religiones que querían dominarnos, lo hacían a través de generar tabús sobre lo que éramos, de nuestros instintos, de nuestra... Cuando un ser humano se conecta con sus instintos, con su cuerpo, se conecta con sus sentimientos, se vuelve una persona indomable. Cuando una persona se desconecta de su cuerpo y la vida pasa por un raciocinio, un sobrepensamiento, un control, una domesticación, una tecnología, pues bueno, estás desconectado de tu cuerpo y entonces pues pueden hacer contigo lo que quieran y al final acabas haciéndolo tú. Lo acabas haciendo tú contigo, te acabas explotando a ti, acabas teniendo necesidades que han creado otros, creyendo que tú necesitas esto, esto y esto. Esa desconexión tan grande de cabeza y cuerpo, que también es una desconexión cabeza-corazón, nos hace no poder tener relaciones
íntimas Ujú. sanas, no poder comunicarnos de verdad, ser auténticos, ser vulnerables, porque nos han vendido que para tener éxito pues Ujú. tenemos que estar a A tope, tope, a fuego. que lo más importante es el personaje a la persona. Y bueno, y en este camino de vuelta a casa al final nos estamos dando cuenta con las crisis tan grandes que tenemos, que también son dolorosas pero son necesarias, pues nos hacen repensar y reconstruir pues todo esto, ¿no? Que es realmente lo importante. Y que lo importante sea lo primero antes que lo urgente que nos dicen, ¿no? Claro, porque lo urgente es relativo. Claro, nos pasamos la vida Ujú. apagando fuegos y como pollo sin Sí, cabeza sí, sí. y yendo a buscar una zanahoria que nunca llega y esto está llegando a un fin, porque se está volviendo obsoleto ya y ya nos estamos dando cuenta de que esto Mm. ya no nos sirve, no nos llena, no nos satisface. Voy a lanzar una pregunta complicada. Me consta que ha estudiado bastante esta chica. ¿Qué crees tú, pero de forma positiva, no negativa, que tenían aquellos otros tiempos Ujú. que no tenemos ahora? Que aquellos otros tiempos. Eh, Papás, abuelos. ¿Qué podría tener aquellos tiempos que hemos perdido hoy? ¿O crees que todo ha sido positivo, ha llevado a día de hoy, en la evolución? Vale. Bueno, yo creo que eran tiempos distintos. Sí que, por lo menos en el caso de mi familia Ujú. estaban más dedicados a la supervivencia y entonces no había tanto tiempo para mirar en el trauma, porque había más supervivencia, porque había que... Eran otros tiempos. Yo creo que nuestra generación, eh, a pesar de la tecnología, tenemos más oportunidades. Y ahora se habla tanto de trauma y de conciencia emocional gracias a que ahora tenemos nuestras necesidades cubiertas y tenemos muchas más oportunidades, por lo menos los que estamos aquí en España o los que hemos tenido unos padres que han formado parte de la clase obrera, por así decirlo, de la Mm, clase media, ¿no? mm. Pero que bueno, estamos generalizando, pero sí que es verdad que, bueno, en esta generación, en esta época, no nos estamos muriendo de hambre, por lo menos en España, entonces, pues bueno, ya lo dice la pirámide de Maslow, cuando las necesidades básicas están cubiertas, puedo seguir avanzando en el peldaño y ahora pues se ha abierto la caja de Pandora porque ahora hay que mirar todos los traumas no resueltos, toda la, toda la parte emocional, ¿no? Toda la parte de conocernos, de saber quiénes somos. Entonces, bueno, no sé, yo creo que cada época ha tenido lo suyo. Y además, esto de las épocas es relativo también porque, bueno, se habla también que hace muchos, muchos, muchos años hubo una época de oro, mm, donde parece ser que en el planeta había mucha más armonía entre la relación con los seres humanos y la naturaleza. Nosotros aquí en España, pero por ejemplo, te vas a Irán, tengo una amiga de Irán muy cercana y me contó que sus padres tuvieron que literalmente irse del país en los años 70 porque los iban a matar. Pero antes había una democracia y ahora hay una dictadura. Cambios. Entonces, por lo menos en Irán están peor. Sí, 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 sí. Y ya bueno, si hablamos de Gaza ya, pues ya ni te digo. O Pero África. bueno, claro, nosotros estamos aquí y somos unos Sí, privilegiados, totalmente. aunque tenemos otro quilombo. Claro. Nuestro quilombo es, pues, atender los traumas no resueltos de nuestro sistema familiar que ellos no tuvieron la oportunidad de mirar, ¿no? Y retomando algo que has nombrado antes,
Ya lo hemos hablado antes, fuera de cámara. Libros sagrados, Corán, Biblia, Sí. Torá. Ujú. Creo que al final hay algo de verdad, ¿no?, en esos libros, ¿no? Por supuesto que lo hay. Tú que sé que has estudiado bastante estos temas. Mm. Eh, ¿Podemos decir que eso lo escribió un cualquiera o no? ¿O Mm. realmente hay mucho conocimiento? Lo que a lo mejor quizás falta en esos libros es saber la interpretación de lo que dicen. Mm. Sin duda, la interpretación es la clave y sí que, bueno, obviamente en estos libros sagrados hay una verdad increíble, pero bueno, sí que hay que saber interpretar y también ha habido mucha manipulación. Ujú, Y cuando el saber se institucionaliza ujú, y el saber se coloca fuera y se coloca en una iglesia o en un templo, fuera de nosotros mismos, se crea una relación de poder. Y entonces se genera una cierta desconexión, ¿no? El santo grial, este que aparentemente vamos a buscar a otro lugar, en realidad está dentro, es el corazón. ujú, Entonces, religión viene de religar y de volver a unir. La palabra yoga, yugo, viene de unión. En realidad, lo que nos querían ofrecer estas religiones es que pudiéramos estar conectados con el corazón, poder tener valores de humanidad con los demás, con nosotros mismos. ujú, Pero no nos podemos olvidar que nosotros aquí en España por lo menos venimos mucho de una cultura judio-cristiana y hay que tener cuidado con eso porque también se ha tergiversado mucho, porque el mensaje de Jesús no era ayuda, ayuda a los demás, mm, era sálvate tú y salva a los demás, pero sálvate tú, ayúdate a ti, Hemos hablado antes, ¿no?, de poner límites, ¿no? por supuesto. Sí, hay mucha es muy tergiversado, ¿no? El tema espiritual, ¿no? Con este de tener siempre el corazón abierto, ser una buena persona. No todo son ideas, no juzgar, todo esto son ideas, pero realmente no es la verdad del ser humano. La verdad del ser humano es que, bueno, tenemos juicios, la verdad del ser humano es que hay cosas que nos van bien y cosas que no nos van bien y estamos en una época que además está clarísimo que tenemos que aprender también a proteger nuestro territorio, cuidarnos a nosotros mismos Ujú, y hacer el bien, ¿no? Dice, hay una frase que dice, haz el bien y no mires a quién. Sí, sobre todo a ti. claro. Entonces, entrar en contacto con qué necesito, qué no necesito, y a través de entrar en contacto con mi propia verdad, yo también canalizar la energía. Hay que tener cuidado también, ¿no?, con este triángulo dramático que hemos estado hablando, ¿no? Que a veces oscilamos mucho, ¿no?, entre el papel del salvador, el verdugo y la víctima, y a veces en este papel de salvar o de ayudar nos perdemos porque realmente no queremos atender nuestros propios asuntos. Y también es muy importante saber desde qué lugar estoy acompañando, desde qué lugar estoy, para no perder, no dejar sin poder a la otra persona, Ujú, no dejarle sin sus propias herramientas, sin que sea autónomo. Cualquier camino debería de ser, si realmente es un camino honesto y auténtico, para que la persona sea independiente, conecte con su propio poder y con su propia libertad. Cualquier camino que sea hacerte eterno seguidor de no sé quién, tener que hacer no sé qué por no sé quién. O sea, todas estas cosas que lo han hecho mucho, pues bueno, las iglesias y lo han hecho ujú. mucho gurús espirituales y todo. Ostras, es muy peligroso porque cuando las personas acuden a un camino espiritual es porque están perdidas. Entonces, las personas que están al otro lado tienen que estar muy bien colocadas y tener un sentimiento de corazón muy profundo y muy honesto para que la persona de verdad conecte con quien ella es. Ujú, No confundirle con generar una dependencia. Entonces, al final, todo esto es un camino de
conectar con el propio poder, conectar con uno mismo y conectar con estas herramientas. Nunca, nunca puede ser quedarte atado o dependiente de una idea, una institución o un camino, ¿no? Es que da una respuesta tan completa. Otro tema que creo que está muy de moda, hemos hablado antes, ¿no? Energías. Energía masculina, energía femenina. Parece que estamos en unos momentos de guerra, ¿no? Entre energías, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que ocurre? ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? ¿Tanto han cambiado los tiempos como para que estemos en combate? Mm. Partiendo de la base de que damos por hecho de que estas energías existen, ¿no? De que no es algo que se ha inventado alguien, sí, esto, ¿no? Partiendo de la base de que existen, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que en estos tiempos está ocurriendo esa rivalidad entre hombres y mujeres a nivel energético? Y yo creo que cuando surge un conflicto, Ujú, surge por una necesidad ujú, de revisar o mirar algo, ujú, ¿no? Al final un conflicto es un emergente de algo que estaba escondido y de repente ¡plup!, sale a la luz. Entonces, claro, con el conflicto podemos hacer dos cosas. O no mirarlo y seguir luchando y seguir enfrentados, o podemos parar y decir, a ver qué pasa aquí. Un conflicto es una oportunidad ujú, para mirar. Lo que hablábamos antes, yo creo que la vida, la existencia ha creado esta polaridad de masculino y femenino para que podamos aprender el uno del otro, porque la verdad que la energía masculina y femenina son energías muy diferentes. ujú, Entonces, bueno, también hay mucho dolor ancestral también, porque venimos de una cultura patriarcal, donde ha habido mucho abuso, y entonces, pues, hay un enfado, hay una memoria, pero también no podemos olvidar que el hombre también ha sido muy perjudicado por todo esto, porque el hombre también ha sufrido mucho con no poder ser auténtico, con no poder ser vulnerable. El hombre también ha sufrido en una sociedad patriarcal por tener madres frías, por tener madres poco amorosas, poco ujú, afectivas, poco conectadas. ujú. Entonces, este es un tema que nos afecta a todos. Y obviamente si la mujer no es feliz, el hombre tampoco y viceversa. Entonces es un tema que nos afecta a todos. Entonces, ahora estamos en un momento muy clave porque se ha abierto, se ha abierto un melón. Sí, Y es el o paramos y nos escuchamos, nos conocemos y nos queremos ver de verdad con el proceso y el viaje que tiene esto, porque conocerse de verdad pagar un peaje. significa honestidad radical, significa vulnerabilidad, significa atreverse a hacer las cosas de manera diferente con lo vulnerable y frágil que es eso. Porque cuando yo empiezo a hacer las cosas diferentes, ¿a qué me acojo? Es nuevo. Entonces solo me queda que explorar lo nuevo y eso da mucho miedo. Salir de la zona de confort, ¿no? Porque si yo empiezo a disolver mi coraza de protección hacia ti, si yo empiezo a... A ser vulnerable, ¿no? ¿Qué hay? Ujú, Descubrimiento. ¿Qué hay cuando yo me doy cuenta que si no me protejo y soy yo misma, no hay nada de malo? uf, qué melón abierto ahí, ¿eh? Qué difícil es ser vulnerable hoy, ¿no? Y bueno, y la vulnerabilidad es la gran fortaleza. Mm, Es la gran fortaleza. Es la puerta a lo íntimo, es ujú. la puerta a la comunicación. Mm, Y bueno, se necesita mucha presencia, estar en contacto con lo que nos pasa. Para mí, este tema y el trabajo con la vulnerabilidad es una revolución en todos los niveles, porque nos implica parar, nos implica
replantearnos cómo estábamos haciendo las cosas hasta ahora. Nos implica conciliar la vida Ujú, familiar de la vida laboral de otras maneras. Entonces, abrir el ámbito personal y relacional ujú, es abrir el ámbito político totalmente. y es abrir el ámbito empresarial y es cambiar muchas de las lógicas y sinergias que son violentas para el ser humano. Bastante. Yo creo que es normal que si vivimos en un engranaje rápido, donde hay poco tiempo para estar y para cuidarse, pues que las relaciones no sean relaciones íntimas, profundas, que no podamos realmente tener tiempo para lo que nos pasa, ¿no? Entonces, todo este trabajo y este tragozo también de, bueno, tragozo, pero que hay un proceso que tienes que entrar en Ujú, contacto con tu ujú. dolor y tienes que estar en contacto con lo que te pasa. Todo esto es un viaje que repercute en un montón de áreas de nuestra vida. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo me vuelvo más humano, más auténtico y más sensible, ahora se abre también la parte laboral y yo estoy feliz con esto que estoy realizando, me llena. La Sí, sensibilidad cuando se abre también para mm, otras cosas de nuestra vida, ¿no? se abre en todos los sentidos, ¿no? Mm, Estoy contento en el trabajo, estoy contento con la compañía que tengo, ¿no? Estoy contento con el lugar donde vivo, estoy contento. Pero qué difícil es salir de ese círculo, ¿no? Hoy en día. mm. Yo creo que solo cambiamos cuando lo difícil es estar en el círculo. Cuando ya lo difícil es estar ahí, ya no queda otra que decir, Hay que lanzarse. necesito, me necesito a mí. Sí, a mí. Mm. ¿Y qué crees que... a ver cómo aterriza la pregunta. ¿Qué crees que es lo que se está más perdiendo? Es decir, estamos perdiendo la comunicación, estamos perdiendo la cercanía, estamos perdiendo eh, la perseverancia por conseguir las cosas, estamos perdiendo lo real, lo auténtico, porque nos están vendiendo Ujú. un mundo tal. Desde tu punto de vista, que has trabajado con mucha gente en estos años, ¿qué crees que es ese factor que tú has visto que dices, esto quizás es lo que más falta"? Lo que más falta en las personas, Sí, dices. sí. Es compleja la pregunta. Mm. Bueno, yo creo que cada uno está en su propio viaje. Ujú, Yo creo que lo que más nos hace falta es poder tener un espacio seguro en nosotros mismos. ujú, Poder ser nosotros mismos nuestro propio espacio seguro. ujú. Poder generar espacios seguros con otras personas. Aprender a cuidarnos. Aprender a ponernos en valor. Sí, creo que todo esto es muy importante. Sobre todo aprender a estar con nosotros mismos. Mm, Eso es lo más importante. Aprender a estar con nosotros mismos. Porque cuando yo aprendo a estar conmigo misma y yo soy mi propio espacio seguro, bueno, luego estar con otro es un regalo también. Y también me puedo dar cuenta de cuándo es un regalo y cuándo no. No, claro. O sea, Claro, claro. cuándo sí y cuándo no. Elegir. Puedo empezar a elegir qué quiero. Si no estoy en contacto conmigo, no puedo elegir nada. Soy simplemente un producto de esta realidad donde tengo que ser alguien que no soy, donde tengo que trabajar de no sé qué, donde tengo una relación por tenerla. No, me vuelvo un autómata si no estoy en contacto conmigo mismo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Ya lo estamos viendo. Y es que se me están viniendo preguntas complejas nada más. Desde el punto de vista que vivimos hoy en día del concepto de la familia,
Ujú. Si nos vamos a números, cada vez por cada casamiento hay 4 divorcios, no nacen niños, cada vez hay quizá como un mensaje de esa maternidad que había antes se ha perdido, ¿no? Como que se está como perdiendo la identidad o el sueño de tener una familia, ¿no? O por lo menos yo tengo esa sensación. ¿Crees que es solo por el momento de consumismo que tenemos, de facturar, de a ver quién gana más, a ver quién materialismo más? ¿O quizá hay algo más ahí detrás de por qué se ha perdido eso? ¿O es simplemente que la vida nos ha atropellado y es imposible ahora mismo llegar a tener esa familia? Mm. Bueno, yo creo que los cambios de la estructura familiar y de los estilos de vida vienen como una necesidad de replantearnos quiénes somos, Ujú, cómo queremos relacionarnos y cómo queremos vivir. Hasta ahora, eh, bueno, mira, fíjate, en el año 75 ujú. había una ley que no te permitía divorciarte. Cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, Es yo creo verdad. que todo funciona por energías. Cuando has reprimido mucho algo, viene una energía de rebote. Cuando yo he tenido que, de alguna manera, aceptar una realidad, pero si incluso las mujeres antiguamente no podían tener una cuenta bancaria si no tenían la firma del marido. Entonces, ahora hay este quiebre y este cambio de estructuras familiares y también monomarental, y hay mujeres que deciden no tener hijos porque hay un replanteamiento y porque se necesitan revisar según qué valores y quiénes somos las personas realmente. Y este momento es súper necesario que sea así porque nos va a llevar a tener relaciones más conscientes, pero sobre todo ser más consciente de qué soy yo, qué necesito, dónde estoy. Y entonces, pues hay momentos donde se necesita de rebalancear todo y, hombre, no querer cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese no querer cualquier cosa, pues bueno, pues pasa por un rebote, ¿no? O sea, Ujú. y esto es súper importante, ¿no? Que esté pasando ahora. O sea, tú imagínate, ¿no? Que siguiéramos ahora. eh, O sea, que al final crees que independientemente del ritmo que llevamos, es consecuencia también de lo que traemos de detrás, ¿no? Sí, y además, bueno, yo he leído sobre el matrimonio se forjó por unos motivos que no eran tan neutros como los que creemos, ¿no? El matrimonio surge porque, bueno, se quiere de alguna manera poseer la identidad también de la mujer. De hecho, el matrimonio se llama la unión Ujú, de hombre y mujer, que por suerte ya también hombre y mujer y mujer. totalmente. Y patrimonio, que es la parte económica de padre, patri, al hombre, ¿no? Todavía existen estas palabras en el diccionario de la RAE, por ejemplo. No sé, Te da como que que... pensar. Sí, bueno, ojalá que estemos en un periodo realmente de construcción de todo esto y que vayamos hacia lo verdadero, a lo auténtico, que podamos escoger si queremos ser madres o no queremos ser madres. Ujú, Y hay muchas maneras de tener hijos, de tener proyectos, totalmente. de cuidar otras facetas de la vida, ¿no? Y Acorde a lo que me estabas contando, eh, es que te estoy haciendo aquí preguntas como si tú supieses todo, ¿sabes? Em, ¿Crees que sigue existiendo, o por lo menos yo sigo escuchándolo, esa presión en las mujeres de tener que ser madre? ¿O eso ya se ha pasado en los tiempos de hoy en día? Mm. A ver, esto habría que preguntárselo a cada mujer, Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro.
Sí que la hay, por un lado, yo creo, por lo que veo mi gente cercana o por lo que puedo observar cuando estoy con grupos de Ujú, mujeres o con gente, pero también se está ganando mucha autoridad y también se está ganando mucho el hecho de poder escuchar lo que cada mujer desea. Pero también la biología y toda la parte cultural presiona, ¿no? Yo en mi caso personal, te puedo contestar. ujú. Tuve cuando tenía 27 años, sí que tuve un momento de, ¿y si no soy madre? ¿Y si tal? Y tuve un momento biológico muy fuerte con mi cuerpo, con querer ser madre. Y ahora, actualmente, pues siento que la vida proveerá, ¿no? Eso es lo que hablábamos de la confianza en la vida y la fe. Si eso tiene que ser para mí, lo será. Ujú. Y si eso no tiene que ser para mí, no lo será. También es verdad que siento cuando estoy con los grupos de gente, con mi proyecto, y que es como que veo ahí como que es una criatura que estoy alimentando, que estoy cultivando, y entonces me siento muy realizada en esta parte creativa, ¿no? Porque el bebé se gesta en el segundo chakra, en el vientre, y también es un lugar de creación, de creatividad, de compartir tus dones, tus habilidades, ¿no? Y las Ujú. mujeres podemos maternar proyectos, las mujeres podemos maternar muchas cosas. Y qué bien, ¿no? Que así sea, ¿no? Que cada mujer haga lo que sienta que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Sí, no, pero porque al final creo que todavía hay algo cultural ahí, ¿no? Algo, una cierta presión junto con que lo que has dicho, ¿no? Que Mm. pueda venirte ese deseo a determinada edad, ¿no? Como un Sí, deseo biológico, ¿no? Realmente, ¿no? totalmente, claro. Y también está la otra parte, ¿no? Que también escucho muchas mujeres, ¿no? Que claro, cuando estás siendo madre y dices, vale, soy madre, pero también soy mujer y también soy persona, ¿no? Y cómo poder cuidar estas cosas, ¿no? Para no saturarse tampoco por este maternaje que sin duda los primeros años de vida es súper importante generar un apego seguro y muchísima conexión con el bebé, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ser Porque, madre presente, ¿no? claro, esto también me parece muy importante de hablar de esto porque hay un libro que se llama Samsara que dice que la violencia en el mundo empieza a surgir cuando se empiezan a tener hijos sin conciencia. Cuando tú empiezas a, ¿no? Cuando se empiezan a tener hijos sin conciencia, que no son realmente deseados y escogidos, sino que se hace como una parte más de lo que tengo que hacer. Tener un coche, tener un hijo, tener una mascota, ¿no? Hay gente que lo hace así. Sí, 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 sí. Y también tener hijos sin tener la seguridad de que tú les vas a dar presencia, de que les vas a dar lo que vaya a necesitar para su desarrollo, ¿no? Es muy inconsciente. Si tú no te aseguras que de verdad vas a poder estar presente, es que mejor que no tengas hijos. Ujú. Porque sabemos la de problemas de desarrollo que tienen los niños cuando no están presentes. Entonces, Pero hay muchas mamás te dirán, la conciliación es imposible, tal y cual. ¿Cómo encajamos eso en los tiempos que corren? ajá, entonces ahí está el arte, Claro. ¿no? Y también no creo que la historia sea tengo hijos o no, sino qué calidad de presencia, de vida y de Vale, vale. atención le voy a dar a los hijos. Vale, 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 vale. Entiendo por dónde va. Mm, Vale. Antes, cuando hemos hablado, que hemos hablado poco, me han marcado un concepto que creo que cuando se habla de ese concepto, la gran mayoría de las personas lo tienen como un concepto negativo, pero cuando tú has hablado de él, me ha gustado mucho porque lo simbolizabas como positivo. Y es cuando hablas de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad para Marta? Bueno, la oscuridad son muchas cosas Ujú, y bueno, es que sin oscuridad no hay luz, ¿no? Si solo hay luz, solo hay luz, solo hay luz, pues en realidad no se ve nada, ujú. hay un espejismo, ¿no? Y bueno, la oscuridad es vacío, fértil, la oscuridad es un lugar donde se gestan.
las semillas, la oscuridad es la noche, es la polaridad del día, ¿no? La oscuridad es donde se generó el Big Bang y gracias a él existe el planeta Tierra. Total. Entonces, bueno, pues eso, las personas somos luz, somos oscuridad y me gusta mucho Jung cuando habla de la sombra, de que es súper importante conocer la sombra porque si no conoces la sombra te domina. Y más tarde o más temprano la sombra te va a poseer o te va a tomar, ¿no? Y si yo no incorporo la sombra y no conozco la sombra en mi vida, al Ujú. final voy a ser, voy a ser su dueña, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando negamos partes de nosotros. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, muchos casos que ha pasado, por ejemplo, con los curas. Cuando un cura ortodoxo niega su sexualidad, se distorsiona la movida y al final se vuelve pederasta, ¿no? Pues eso es una buena manera de entender cuando no incluimos la sombra, cuando no queremos incluir todos los aspectos en nuestra vida, porque cuando incluimos todos los aspectos en nuestra vida, podemos hacer de ellos algo saludable Ujú. y no algo enfermizo. Muy buena, muy buena. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y respecto a... voy a dar un giro brusco. Respecto al mundo en el que nos movemos. Realmente, en el mundo en el que tú te mueves, lo mismo, toda la gente que... me voy a echar a haters, eh, toda la gente que nos escucha sí pueden conocer este mundo, pero creo que hay un gran porcentaje que no conoce este mundo, ¿no? En el que al final te mueves tú. Eh, ¿Cómo distinguimos a alguien que realmente está formado y se sigue formando como tú? A alguien que ha hecho un cursillo de 2 meses y está ahí dando lecciones de vida. ¿Es fácil de distinguir? Sí, y además lo has dicho tú. Cuando una persona da lecciones de vida, es que no es por ahí. Porque la persona que acompaña a otras personas acompaña a que descubran su propia verdad. Nunca te van a dar fórmulas mágicas, nunca te van a decir que van a solucionar el problema de tu vida, ni nunca se van a poner por encima de ti, ni a darte consejos que no has pedido, ¿no? Yo creo que se puede ver mucho en la humildad, Ujú. en la sencillez y en cómo se relaciona, su forma de ser. Mm. Claro, hoy en día, con tantas redes sociales, creo que hay mucho humo, ¿no? Detrás de cualquier, bueno, creo que de Mm. cualquier ámbito, ¿no? Pero quizá en el ámbito vuestro, que es menos conocido, no creo que todo el mundo sea súper especialista. Seguramente habrá gente que quiera aprovecharse de la situación, ¿no? Sí, ahora la espiritualidad y el desarrollo personal se ha vuelto un negocio y el problema es cuando el negocio está separado del propósito de Ujú. la persona y está separado de una honestidad y de su propio corazón. Bueno, para mí es bastante fácil ver cuando una persona está conectada con su corazón y es honesto lo que hace, porque en el fondo la persona que comparte lo que comparte es que se ha hecho maestra de su herida y ha hecho su propio proceso Ujú. y ha querido buscar porque lo ha necesitado. Entonces esas personas son al final las que pueden ayudar porque han transitado su historia, la noche oscura del alma y se han vuelto maestras de su historia, ¿no? Entonces yo creo que más tarde o más temprano la persona que no ha hecho este viaje lo vas a descubrir porque no va a llegar a conectar contigo, porque no va a llegar a realmente ayudar, porque para ayudar hay que haber pasado por ahí. La noche oscura del alma. Cuéntame Mm. eso qué es. Bueno, la noche oscura del alma es una forma poética y Ajá. simbólica de llamarle a una crisis, a cuando hay cuando tu identidad se descoloca y de repente, pues, bueno, hay un quiebre, ¿no? De quién eres tú realmente. Entonces, esta crisis
es un puente pues, hacia descubrir quién realmente eres, ¿no? La noche oscura del alma puede pasar por un duelo, por una ruptura de pareja, por un aparente fracaso laboral, ¿no? Y es algo que más pronto o más tarde todas las personas vamos a pasar por ahí. Ujú. Mm. Y no hemos hablado a nivel de familiar. em, ¿Los lazos se trabajan de la misma manera o hay que matizar en ciertos aspectos? Es decir, em, que como enfoco, es decir, a la hora de intentar trabajar ciertos lazos entre padres, hijos, abuelos, tíos, lazos rotos, lazos de falta de comunicación y demás, Ujú. eh, al final todo acaba en la misma estructura de hacia dónde queremos reconectar, que por ejemplo alguien que se ha desorientado de la vida y ha perdido el rumbo y alguien que ha tenido un fracaso total laboral. Al final todo acaba concentrándose en buscar lo mismo o cada cosa tiene su peculiaridad. Que sí, que habrá cada caso y habría que mirar cada caso, ¿no? Pero ¿crees que todo acaba yendo a la misma raíz del problema Mm. o no? Yo creo que cualquier trabajo profundo Ujú, pasa por hacer un trabajo con la familia. Porque el padre y la madre, el papá y la mamá han sido las personas que nos han enseñado a amar, que nos han enseñado a relacionarnos con nosotros mismos, son las personas que nos han privado, nos han proveído y entonces ahí es donde se genera nuestra estructura de la personalidad. Dicen que realmente una crisis de pareja o un conflicto de pareja no lo es realmente, es un ujú, problema del niño interior, es un problema de nosotros mismos, ujú. ¿no? Entonces sí, 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 poder hacer un trabajo familiar es esencial para, sí, para construirse, reconstruirse, para descubrirse, sin duda. Mm. Qué bien. Y cara a cualquier persona que te esté viendo, no tiene por qué ser la tuya, ¿no? Pero ¿qué rutina recomendarías en el día a día para intentar estar bien? Es decir, lo típico, ¿no? Creo Sí. que entramos en mucho automatismo que Ujú. quizás nos perdemos, ¿no? Dentro de tu experiencia, ¿qué recomiendas tú en el día a día? Vale. Mira, para mí, Ajá. y también creo que tiene coherencia porque ancestralmente los seres humanos estábamos en contacto primero con nuestro cuerpo antes de nada. Entonces, los seres humanos necesitamos rituales y si te das cuenta, los niños también. Los niños aprenden a hacer las cosas dentro de unos rituales, dentro de como unos horarios, ¿no? Y ese orden les da como mucha seguridad Mm, a las personas también, a las adultas. Entonces, bueno, a mí lo que me funciona, a mí lo que me sirve, pues es que cada uno tiene que crear su propia rutina y ir descubriendo, ir probando qué es lo que le viene bien. Entonces, para mí es levantarme por la mañana, no coger el móvil, o sea, por la mañana, por lo menos una hora antes de coger el móvil y por la noche igual. ujú, De hecho, ahora estamos descubriendo que mirar el móvil por la noche, esa luz activa una historia que crea insomnio. O sea, que se reduce la melatonina. Necesitamos estar en contacto con la luz del día, como las plantas. Por la mañana sale el sol claro, y por la noche el sol se claro. va y eso le gusta mucho a nuestro cuerpo para regular el sistema nervioso, para regular nuestra energía vital. Entonces, eso es esencial, Ajá. el tema de la luz, para recargar y no escuchas mucho, estoy muy cansado, estoy Sí, no agotado, descanso bien. no descanso bien. Bueno, pues el tema de las luces y de los aparatos electrónicos a primera hora de la mañana, a primera hora de la noche, fuera totalmente, ¿no? Poder
cuidarse con esto, tener un uso responsable de la tecnología y de las luces. Y luego, bueno, para mí, y es muy beneficioso hacer deporte en ayunas, Ujú. porque genera una renovación celular. Entonces, por la mañana, pues hacer un poco de deporte y también para mí es súper importante meditación. Ujú. Y luego ya empieza el día. Pero esto es esencial antes de que empiece el día. Porque claro, si me levanto de la cama y ya empiezo, o sea, sí es normal que haya un desgaste neuronal, desgaste energético, desgaste fisiológico, biológico. Entonces sí que creo que hay unos cuidados naturales que necesitamos tener para tener una buena energía, ¿no? Mi rutina es, me levanto por la mañana. Pero eh, no te levantarás como están las tendencias, ¿no? A las 4 de la mañana, ¿no? no, yo sí que he pasado épocas de mi vida con estas disciplinas Sí. y tal, pero ahora no. Yo ahora pues me despierto a una hora, pues me despierto a las 7:30, a las Ujú. 8, no me despierto a las 5 de la mañana. Y entonces mi rutina ideal es salgo, voy a correr media hora, hago mi práctica de yoga, hago una meditación, me conecto conmigo misma y ya después desayuno y empiezo el Empieza el día. día. Para mí es muy importante eso porque he comprobado que sin eso cambia completamente el día, cambia mi forma de pensar. Dicen que tal y como empiezas tu día y tus intenciones es Ujú. muy importante. Y también es muy importante no machacarse y ser amable cuando no puedes hacerlo, porque al final donde pones tu pensamiento y donde pones tu intención lo pones todo, ¿no? Pero sí que el deporte, una práctica energética y meditar es esencial si queremos estar bien y conectados y hacerlo lo más sencillo posible. Qué bien. Y gente que, bueno, que le pueda llamar la atención todo esto, que bueno, que al final todo esto es mirar hacia adentro, como eso hemos hablado, ¿no? Y sé que tú eres bastante buena lectora. ¿Qué libro recomendarías a gente que se quiera iniciar en este mundo tan interior? ¿Se te viene a la cabeza títulos? Sí, a mí me viene Edgar Tolle, Ujú. el libro El poder de la hora. Bueno, voy a decir el libro de Ketan Samasati, de Sanar Ujú. el corazón, que es un lenguaje muy sencillo. También, ¿qué más libros? Bueno, a mí un libro que me llegó muy jovencita fue el de Bárbara Brennan, de Manos que curan. Ahí muestra mucho como que las personas no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos un cuerpo energético. Y a mí me parece que esta sabiduría, este aprendizaje es súper importante para la vida, porque cambia la percepción de lo que creemos aparente. Cuando el ser humano sabe que también es energía, cambia todo. Porque cambia la manera que es todo más sutil, cambia más la manera que tengo de relacionarme conmigo. Ujú. Sé que es importante la intención con la que hago las cosas. Ujú. Entonces, Bárbara Brennan, Manos que curan. Bueno, y uno que también me llegó, el de No temas el mal, también. Recomendable, ¿no? Sí, No temas el mal, de Pierre Racos. Unas canalizaciones que hacía un hombre y una mujer. En los años 80, 90 iba un montón de gente a verles y bueno, canalizaba información, ¿no? Y sí, muy interesante también. Estos fueron uno de los primeros libros que a mí me llegaron Ujú. en el año, sí, 2010. Mm, sí. Vale, para ir finalizando, Mm, eh, a día de hoy realmente te encuentras en construcción del proyecto, ¿no? Es decir, que ujú. ahora mismo, digamos, como servicio, estás fuera de cobertura, ¿no? Entiendo. Bueno, O sigue dando. sí, sigo ahora dando sesiones individuales de terapia Ajá. psicocorporal y
Y sí, ahora pues a punto de lanzar la formación, que Ujú, es la integración de estos últimos años, 15 años de todas las cosas que a mí me han servido, y es un acompañamiento integral para la persona, para que es algo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando yo empecé, algo integrativo, que integre cuerpo, que integre ujú. conciencia emocional, que me den herramientas prácticas a la hora de relacionarme conmigo, con los demás, que un grupo de apoyo también, de aprender a ser un espacio seguro para mí, y una tribu ahí que sostenga, que tengamos pues una conexión y que podamos crecer juntos, que es una cosa también que es muy necesaria Sí, en esta época tan individualista, ¿no? Y con tan pocos referentes, ¿no? Necesitamos también ir juntos de la mano y apoyarnos. Y bueno, pues todo un parto, la verdad. poquito a poco. Sí, Poquito a poco. ahí Vale, vamos. yo para finalizar, esto lo suelo hacer siempre en los largos. Yo te voy a decir 3 palabras Ujú, y quiero que me digas qué significan para ti de forma corta, ujú. ¿vale? Comunicación, Verdad. pero dame algo más. O sea, Comunicación, que cuando tú escuchas la palabra comunicación, ¿qué te aflora decir de ella? lo que necesitamos para poder comprendernos como humanidad. ¿Sí? Lo tienes claro, ¿no? Mm. Em, ruptura, quiebre. Oportunidad de ver lo que emerge Ajá. de lo que era invisible hacia lo visible. Y pasado, esa es más complicada, ¿no? ¿Qué significa el pasado? El pasado es algo que necesitamos para poder aprender, honrarlo y poder tirar para hacia adelante. El pasado necesita ser honrado, ¿no? La memoria. No Mm. olvidarlo, ¿no? No olvidarlo y, y también la responsabilidad de ordenarlo, de colocarlo en su lugar. Sí, el perdón, Qué bien. el discernimiento. Palabra poco usada, pero muy interesante, ¿eh? Discernimiento. Mm. Mm, El otro día había una mujer que estaba en Madrid, que ella había vivido la época comunista y, y ella reivindicaba el poner un, como un, ¿cómo se dice? Una chapa ujú. en que ahí se habían matado a 3.000 personas, ¿no? Y eso lo decía no tanto por quedarse en el drama o en el victimismo, sino esto lo ponemos esto para que no vuelva a pasar, ¿no? En la espiritualidad o en el New Age pasa mucho, ¿no? De solamente el aquí y el ahora o el hacia adelante, ¿no? Pero es verdad que somos quien somos porque tenemos un pasado. Y honrarlo y ordenarlo y colocarlo para aprender y seguir para adelante, ¿no? En las relaciones es así, o sea, todas las relaciones que tenemos son para aprender, para Mm, crecer y para volvernos personas más conscientes. Entonces, qué bien, total. bienvenidas sean. Y hacer los duelos y cerrarlos y colocarlos en su sitio, ¿no? Y qué bueno esta relación que me enseñó a que yo tenía que aprender a poner límites, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, el pasado para mirarlo con cuerpo y alma, no para quedarnos mentalmente en una historia y tal, ¿no? Eso pasa mucho cuando no hemos hecho trabajo personal. Cuando no hacemos trabajo personal, estamos evocados a que el pasado sea un sobrepensamiento y Ujú. un lugar de culpa y un lugar de vergüenza. Pero cuando yo miro y lo honro, es un lugar donde yo puedo colocar las cosas como son. Hay muchas personas que no quieren honrar el pasado político Ujú. porque les gustaría que volviera a repetirse o porque no quieren que haya ningún cambio social. Te entiendo, te entiendo. Pero cuando tú dices, aquí hubo esto, aquí pasó esto, ojo,
tengamos en cuenta de que nosotros queremos ir hacia otro lugar. No Ahí hacia, hay, no hacia atrás. claro, y honrar y mirar y decir, hay un nuevo camino a construir, pero tenemos que aprender de lo que la humanidad, ¿no? Saber de historia. Muy importante saber de la historia. Mm. Pasa mucho también en espiritualidad, ¿no? Que parece que la espiritualidad va por un lado, que la historia va por otro, que la política va por el otro y al final Está somos todo en todo. todo. Somos todo y tenemos que saber las cosas. Sobre todo las personas que van hacia la espiritualidad son personas que son sensibles, que son personas y hacia el crecimiento personal, que se están cuestionando las cosas, pues es importante que estas personas estén ahí completas, sean seres humanos que tengan poder, que tengan cuerpo, que tengan decisión, ¿no? Porque eso es lo que va a cambiar en el Ujú. mundo. Sí, al final lo hemos hablado antes, ¿no? El tema de que en la espiritualidad muchas veces parece que todo iba de medio hacia arriba, ¿no? Y perdíamos el sostén hacia lo real, ¿no? Que era Sí, bueno, al final es el aterrizar en la tierra, ¿no? Que tú me hablabas de que sea todo un compacto, un solo cuerpo, ¿no? Que me lo has sí, explicado antes bastante bien. sí, sí. Así que bueno, ahí estamos, en el camino de enraizar la espiritualidad y de generar nuevas oportunidades, ¿no? Y nuevos paisajes. Ujú. Pues ha sido un placer, Marta. Hemos estado un ratito largo. Despedimos por aquí la charla. La verdad que agradecer a Marta por su Mm, tiempo, por su espacio y espero que os guste, que creo que ha salido un contenido muy, muy chulo. ¿Vale? Muchas gracias por Gracias venir, ha a sido ti. un placer para mí conversar, que me Gracias a ti. encanta hablar de estos Lo temas. sé, lo he notado. Lo he Así que notado. cuando quieras.